Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Expresamos nuestro sincero agradecimiento por estudiar con nosotros, por acompañarnos por la televisión, YouTube, Facebook o por audio. Ahora, si estás en las redes sociales, anímate y comparte este estudio con otros. Bien, como solemos hacer todas las semanas, pidamos la bendición divina. Padre que moras en los cielos, estamos delante de tu presencia reconociendo de que hay poder en el sacrificio cruento de tu Hijo amado por nosotros. Pedimos sabiduría, pedimos, Señor, de que nos unjas con tu Santo Espíritu. Y esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy saludamos a Iris Denise Caraballo, quien vive en Gurí, Venezuela. Ay, sabes, Omar, allí no hay iglesia adventista. Así es. Pero Iris Denise con sus 5 hijos son fieles al Señor y ven nuestros programas. Dios le bendiga, hermana. Oramos por usted y su familia. También saludamos a María Lourdes Cortedano, de Zaragoza, España, quien sigue nuestra programación y la comparte por WhatsApp con sus amigos. Así es. Hermana, oramos por usted y por su hija. Claro que sí, qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso recibir estos mensajes. Bueno, la lección número 10 para el 6 de junio 2026 se titula Arrepentimiento y Perdón. Bueno, la metáfora del perdón como un manto, tremendo, Omar. es tremendo. Simboliza esa cobertura de la misericordia divina. Claro, el manto divino de la gracia no ignora el daño del pecado, hermanos. Más bien, no utiliza el pecado contra el pecador. Ahora, ¿por qué enfatizar la idea de que el manto de Dios quita nuestros pecados? ¿Por qué muchos cristianos exaltan la necesidad del perdón en lugar del cambio espiritual? ¿Y por qué otros usan el miedo en vez de subrayar que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento? La verdad que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y al plan de salvación, el perdón está disponible para todos los que nos sinceramos con Dios y nos arrepentimos de nuestras faltas. El texto de esta semana está en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo comprueba que todos pecamos. Ahora, el apóstol no estaba refiriéndose al pecado en general como un principio maligno, sino como actos específicos de pecado. Entonces, nuestra confesión a Dios debe ser específica, no una simple admisión general de que hemos pecado. Hay que reconocer la naturaleza precisa de nuestro error, hermanos, y comprender los factores que nos llevaron a cometerlo. Esto es esencial para la confesión. El no ser específicos podría revelar la ausencia del verdadero arrepentimiento y, la falta de un deseo real de ser perdonados. Recordemos, toda confesión debe hacerse a Dios, pues solo Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No necesitamos un intercesor humano, un sacerdote, para que nos absuelva del pecado, ¿no? Acudimos a Dios porque hemos pecado contra Él y solo Él puede limpiarnos. Y esta verdad se aplica a todo tipo de pecado. Si retrocedemos en el tiempo, llegando al momento posterior a la caída de la humanidad, notamos algo extraordinario. Dios no permaneció distante en el cielo, indiferente a nuestra miseria.
En el momento señalado, el Hijo de Dios descendió y tomó la naturaleza humana para emprender una operación de rescate. Y asimismo, Él se sacrificó y murió por nuestros pecados. En la cruz, Jesús pagó el alto precio de la justicia por tu salvación y la mía. Y desde entonces, Él intercede en el cielo por nosotros para asegurar nuestro lugar con Él en su reino. Después de milenios de pecado, nuestro Salvador aún nos ruega por medio del Espíritu Santo que abandonemos nuestros caminos pecaminosos que conducen a la muerte y que aceptemos su don de vida eterna. Hermano, hermana, la sublime solución al problema del pecado es oír el llamado de Dios al arrepentimiento y confesarle nuestras faltas. El único elemento de incertidumbre en el proceso de la confesión y del arrepentimiento está en el pecador. Si confesamos con sinceridad, nos aseguramos el perdón de Dios. Sabes, Nesí, tristemente, muchos renuncian el llamado divino y dudan de la fidelidad de Dios. Y este es un grave error. Claro. Satanás hace todo lo posible para quebrantar nuestra fe. Necesitamos recordar el poder que Cristo tiene de guardarnos sin caída. Y si caemos, debemos acudir arrepentidos ante el trono de la misericordia y la gracia en busca de ese perdón genuino de Dios. Así es. La fidelidad y la justicia divinas se manifiestan dentro del ámbito del perdón, Claro hermanos. que sí. Dios está listo a perdonar al pecador arrepentido, pero notemos que perdonar no significa tolerar, ¿no es cierto? El bondadoso amor de Dios acepta al pecador arrepentido, le quita el pecado que confiesa y esa persona aparece cubierta con la perfecta vida y justicia de Cristo. Notemos, el pecado solo desaparece porque Cristo cubre al Así pecador es. penitente con su justicia. Y todos los pecados manchan, hermano, Claro. no interesa. A veces hacemos categorías de pecados, no, todos son iguales delante de Dios. Cuando David confesó, rogó al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Salmo 51:10. El propósito y el anhelo divino es limpiarnos de toda maldad. Amén. Ciertamente, Dios pide perfección moral de nosotros, sus hijos, pero ha provisto lo necesario para que cada pecado pueda ser resistido con éxito y vencido. Así es. Recordemos, hermanos, el primer paso redentor que Dios obra en favor nuestro, en favor del pecador, cuando éste acepta a Cristo, cuando nos apartamos del pecado, ese paso se llama justificación. Pero ahí no acaba todo. Mientras vivamos en este mundo, habrá nuevas victorias que ganar, nuevas alturas que escalar. Amén. Esa limpieza cotidiana del pecado y el crecimiento en la gracia se llama santificación. Así es. Y el proceso completo de arrepentimiento y perdón nos lleva a la glorificación. ¡Qué Precioso, bien! ¿no es cierto? Qué bien. Amén, amén. Analicemos el estudio del domingo 31 de mayo titulado La prisa de la vida. El ritmo, frenético, ¿no es cierto? Sí, destruye nuestra paz. Oh, sí. Ay, lo sabremos. Nuestra salud emocional es afectada. Nuestras relaciones y nuestra vida espiritual también. Estamos acorralados por una sociedad de vértigo, de mando digital y de comida rápida. Todo está envuelto por una atmósfera urgente, apresurada y veloz. Ah, wow. ¿Y tú, hermano, hermana? ¿Enfrentas días ajetreados?
Llega el viernes y dices, ¡ay, cómo ha volado la semana! Sabes que hay muchísimo que hacer antes del sábado, pero lo que es urgente parece consumir lo que es importante y repentinamente el sol se oculta. Sirves la cena, recibes el sábado con tu familia, pero al amanecer notas que, no, el baño no se limpió correctamente. Despiertas a tu hijito pequeño y ves que mojó la cama, Rápidamente metes las sábanas en la lavadora, pones el colchón a airearse al sol y mientras preparas el desayuno ves que no hay postre para el almuerzo. Ágilmente horneas un pan de plátano y para colmo, tu esposo no tiene una camisa planchada para ir a la iglesia. En ese momento te detienes y piensas, es sábado, el día que más amo, y estoy permitiendo que estas tareas me distraigan de lo que significa el día del Señor, una oportunidad para acercarme a Él. Tremendo lo que acabas de decir, sí. Eso mismo le sucedió a Marta. En Lucas, capítulo 40, capítulo 10, versículo 40. Y dice que estaba afanada con muchos quehaceres. Cierto. Hermanos, todos enfrentamos días estresantes que devoran nuestro tiempo. Saben, hermanos, la enfermedad de la prisa es un insidioso patógeno diabólico que nos aísla de Dios. Bien dijo Jesús a Marta en Lucas 10, 41 al 42. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María había escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la diferencia, entre María y Marta? Marta se distrajo con ajetreos. María dejó todo para sentarse a los pies del Maestro. Actuemos como María. Y no solo el sábado, hermanos, todos los días. Si no escogemos la buena parte, nos alejaremos de Dios. Lo amamos, claro, pero fácilmente olvidamos que Dios nos regala cada día para fortalecer nuestra relación con Él. ¿Sabes? El propósito de este ejemplo bíblico no es recriminarte por lo que debes o no debes hacer en sábado. Es más bien un recordatorio de cuán importante es percibir las cosas que debilitan tu relación con Dios. Reconocer los obstáculos que atenúan nuestra cercanía a Dios es fundamental para mantener una vida espiritual sana. Debemos detenernos, identificar nuestros pecados, nuestra falta de oración, nuestro orgullo y desánimo. Hay que confesar todo a Dios, arrepentirnos y permitir que Él restaure nuestra comunión con Él y nuestra fe, evitando así desconexiones espirituales. Con tristeza sabemos que como pecadores estamos perdidos lejos de Cristo. Solemos caminar en tinieblas, pero podemos salir de esa oscuridad a la luz admirable de Dios. Omar, definitivamente podemos mantenernos vivos en Cristo, ¿no es cierto? Es cierto. Podemos estar maravillados por el don de la gracia divina que puede cubrir nuestros pecados. Bien dicho, la justicia de Cristo es admirable. Amén. Porque no se basa en nuestros méritos, sino en su obediencia perfecta y su sacrificio expiatorio hasta el punto de la cruz. Al combinar su justicia divina con su misericordia, Jesús nos salva de la condena y nos declara limpios y aceptados por Dios. Qué hermoso. Y el proceso es claramente explicado en 3 textos bíblicos. El primero, Isaías 64:6, nos muestra nuestra condición. Así es. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Tremendo versículo. He hecho varios sermones de ese texto. El segundo texto nos revela cómo Jesús actúa al ver nuestra condición. Él no queda inactivo, interviene en nuestro favor, motivado por su amor y misericordia. Gloria a Dios. Dice Zacarías 3:4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén y amén. Qué hermoso versículo. Y finalmente ocurre el milagro de nuestro reconocimiento. Así es. Al ser cubiertos con la justicia de Cristo, respondemos alegremente. Claro. Leo de Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es alentador saber que cuando sentimos el dolor del pecado y la separación y clamamos a Él, Jesús está cerca. Amén. Así como lo dice en Salmo 53:2. El deseo de toda la gente, página 521, lo describe con claridad. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador, puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Gloria a Dios. Amén, Qué amén. hermosa cita, qué Así hermosa promesa. Hermano, hermana, en las manos de Jesús hay una túnica blanca. Así es. Él ve nuestras lágrimas de arrepentimiento, nos quita nuestra ropa sucia y nos envuelve con su manto puro de justicia. Su pureza cubre completa y perfectamente nuestro pecado. Cuán bendecidos somos, ¿verdad? Claro que sí, porque podemos lavar nuestra túnica sucia y manchada Qué hermoso. en la poderosa sangre de Jesús, como dice Apocalipsis 7:14. Seguimos con la parte del lunes 1 de junio. Se titula Directivas del Espíritu Santo. ¿Sabes? Tú y los tuyos son parte importante de nuestro estudio. Amén. Gracias por acompañarnos, por compartir este material con otros y por suscribirte al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza, para que también veas los repasos diarios que grabamos de la lección. Y también te queremos agradecer por tu apoyo incondicional, por tus oraciones. Amén. Y por tus ofrendas. Tú no sabes cómo eso ayuda a nuestros grandes planes evangelísticos, campañas alrededor de Norteamérica y el mundo. Amén. Gracias. Dinos, hermano, hermana, ¿has sentido alguna vez una inquietud interna, una alarma espiritual, una corazonada para pausar ante decisiones equivocadas? Hace poco se nos acercó Gustavo, Oh, sí. pidiendo consejería matrimonial. Él y Susana están casados por 10 años, tienen 3 hijos, pero hay una distancia abismal entre ellos. Y cuando nos reunimos con ellos, sí, sentimos las vibras, las vibraciones. Gustavo estaba, alterado. Había sido cruel con sus palabras y le había dicho algunas cosas a Susana que, de las que se arrepentía delante de nosotros, pero a veces no podemos retirar lo que hemos dicho. Pero tenía dudas y me dijo, mire, pastor, Susana actuó de forma irresponsable.
Habíamos acordado en ahorrar dinero, pero ella lo gastó sin decirme nada. ¿Acaso no se merecía que yo me enojara con ella? Sí, bueno. Pregunta retórica. Triste situación. ¿Te suena familiar? Es fácil pasar del remordimiento a la justificación de nuestros pensamientos y acciones. Claro, es muy difícil decir lo siento o perdóname cuando hemos actuado erróneamente. Sin embargo, pedir perdón es esencial para reconstruir o fortalecer cualquier relación. Lo mismo ocurre entre nosotros y Dios. Con insistencia, el Espíritu Santo nos inquieta cuando estamos por tomar una mala decisión o cuando ya hemos fallado, y genera en nosotros una sensación, de incomodidad. Normalmente esas indicaciones nos conmueven, pero a veces puede resultar fácil aplacar esa voz apacible y suave mientras justificamos por qué actuamos incorrectamente. Una de las funciones del Espíritu Santo, hermanos, es convencer de pecado. Juan 16, del 7 al 8 lo dice. Es un regalo increíble de Dios, porque necesitamos las convicciones del Espíritu Santo para reparar la distancia que surge en nuestro caminar con el Señor. Así es. Ahora, en tu tiempo de devoción personal, lee Oseas capítulo 6. Esos textos te ayudarán a comprender un poquito más cómo Dios se describe a sí mismo en su llamado al arrepentimiento. Ese capítulo insta al pueblo a regresar a Dios. La palabra hebrea shuv o su se conecta a la acción física de regresar y expresa el concepto espiritual de arrepentimiento. Se refiere al regreso de la esposa del profeta Oseas, quien se había alejado de él cometiendo hechos inmorales. La infidelidad de Gomer a su voto matrimonial simboliza la infidelidad de Israel a Dios. Este verbo nos da la idea de, regresar a Dios y ser restaurados. Ahora, esta inclusión funciona como un recurso literario que conecta nuestro arrepentimiento con la promesa divina de perdón. Entendamos esto. El pecado no es simplemente desobedecer un conjunto de instrucciones, hermanos. Es el hecho de desconfiar de Dios, dudar de Él y rechazarlo. ¿Cómo solucionar eso? Solo cuando reanudamos nuestra confianza en Dios se puede restablecer la armonía. El proceso requiere de la bondad de Dios, o sea, su benignidad nos debe guiar al arrepentimiento, Romanos 2:4, y no el miedo al castigo. De hecho, si sentimos miedo, entonces no amamos verdaderamente y no hemos sido transformados por la plenitud del amor de Dios. Primera de Juan 4:18 explica que donde hay amor no puede haber temor. Una relación correcta con Dios depende de conocerlo tal como Él es y de estar de acuerdo con su perfecta justicia. Por eso llamamos a Dios bueno. Solo cuando entramos en una relación amorosa con Él, se puede reparar el daño causado por nuestro pecado. Claramente, en lo que respecta al arrepentimiento y al perdón, no se trata de ser declarados no culpables. Se trata de reconocer nuestra necesidad de cambio y sanidad.
Eso es lo que Dios desea hacer. Él no quiere que acudamos a Él para decirle, perdóname, y que una vez perdonados sigamos nuestro propio camino. No, a Dios le interesa erradicar nuestro deseo de pecar. Estas enseñanzas son profundas y también, yo diría, punzantes, para que despertemos y también reaccionemos, actuemos. Ahora, Nessie, la lección toma otro rumbo con un mensaje alentador. Cierto. Nos insta a considerar el papel del Espíritu Santo en el proceso de reimplantarnos en la vid, Amén, que es Cristo, como alude Juan 15:4. ¿Saben? Leo del libro Deseado de todas las gentes, página 267. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. definitivamente no podemos crecer en nuestra relación con Dios cuando el pecado elegido y acariciado se interpone entre nosotros y Él. Así es. Bueno, quizá te preguntas, ¿qué pasó con Gustavo y Susana? Bueno, Gustavo recapacitó. Susana se percató de su error. Ambos se pidieron perdón el uno al otro. ¿Sabes? No podemos ser perfectos, pero sí podemos y debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Buen consejo. Cuando el Espíritu Santo nos los trae a la mente. Hermano, hermana, es nuestra oración que Dios enternezca tu corazón y abra tus oídos a la voz del Espíritu Santo por el medio del estudio de su palabra. Amén. Escudriñemos el estudio del martes 2 de junio titulado Arrepentimiento genuino. En nuestro mundo secularizado hay mensajes de indulgencia y autobombo. Oh, sí. Ayer me llamó alguien para vanagloriarse de su nuevo trabajo. Me dijo, soy el mejor vendedor de la empresa, nadie cierra contratos tan rápido como yo. Wow. ¡Mua! Y en las redes sociales alguien publicó su diploma y escribió, "Ja, este es otro logro más para mi increíble y formidable carrera". ¡Wow! Bueno, Tremendo. esas personas tienen muy buena estima propia, ¿no es cierto? Sucede, hermanos, que mientras la autonomía individualista busca la autorrealización, centrándose en los deseos y derechos del yo, Cristo más bien propone una descentración, volcada al servicio y también a la mansedumbre. Curiosamente, Juan el Bautista y Jesús registraron palabras similares. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Saben, hermanos, tanto Jesús como Juan llamaron a sus oyentes al arrepentimiento. Sí lo hicieron. ¿Será que este mensaje es igualmente relevante para ti, para mí en estos tiempos? Claro que sí, hermano, hermana. Ahora, ¿por qué el arrepentimiento es importante para nuestro crecimiento espiritual? Leamos Hechos, capítulo 3, versículos 18 al 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Notemos, la exhortación al arrepentimiento es la culminación lógica a la dura reprensión a quienes desafían a Dios, seguida por la advertencia a la conversión. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Significa cambiar de mentalidad y dirección. Y el verbo griego epistrefo significa convertirse o volverse. Describe el cambio que ocurre cuando una persona acepta a Cristo como Salvador personal. El arrepentimiento y la conversión forman la base de una experiencia cristiana genuina y solo son posibles por medio del Espíritu Santo. Pero recordemos, el Espíritu Santo no puede obrar mientras no estemos dispuestos a permitir que Dios se posesione de nuestra vida. Definitivamente, la culpa por nuestros pecados solo queda cancelada cuando los confesamos a Dios y somos perdonados. Lo maravilloso de todo esto es que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica dos pasos, hermanos. Primero, dolor sincero por nuestros pecados. Y en segundo lugar, la decisión honesta de abandonar el pecado. Sabes, Nesí, esto no es algo complicado, como muchos lo complican, porque en la Biblia encontramos que el arrepentimiento casi siempre está relacionado con el perdón. Así es. O sea, cuando nos arrepentimos genuinamente, Dios nos perdona. Amén. Tienes que tener esto por sentado. Amén. Y esto exige rendición total. Claro. Honestidad. Así es. Y acción para abandonar nuestros malos hábitos, sí. ¿no es cierto? Aunque pueda parecer complicado y difícil por la exigencia de cambiar, el perdón es un regalo de gracia que nos trae libertad. Pero no es un regalo barato, ¿o no? Jesús sufrió, murió, resucitó para que cuando nos arrepentimos, su gracia pueda obrar un milagro en nuestras vidas. Entonces, a diferencia del mundo que nos dice que estamos bien, que no necesitamos hacer ningún cambio, Dios nos pide que nos volvamos a Él, arrepentidos y con fe. Así lo explica Hechos capítulo 20, versículo 21. Él anhela que nos entreguemos plenamente en sus manos para que Él pueda moldear y hermosear nuestros caracteres, sí. Y queremos nuestro carácter a semejanza de Él. Claro que sí. Bueno, solo de esa manera creceremos y produciremos fruto conforme al arrepentimiento, claro, según dice Mateo 3:8. Y recalco, hermanos, la importancia del arrepentimiento genuino. No es solo sentir culpa, no, es un giro de 180 grados. Es reconocer nuestro error, confesarlo, sentir ese dolor por haber ofendido a Dios y dejar de cometer ese pecado. El deseado de toda la gente, página 509, dice: no es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Hechos 11:18 indica los pasos que ocurren en el proceso divino que conducen a la vida y leo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Notemos, al oír callaron, sometiéndose a Dios, se arrepintieron y permitieron que Dios obrara el cambio. Ahora, sí,
cuál de estos es más difícil para ti. Y tú también, someterte a Dios, arrepentirte o permitir que Dios, te cambie. Ay, Omar. Yo creo que los tres pasos están entrelazados, pero presentan distintos retos, ¿no es cierto? En lo personal, yo creo que permitir que Dios me cambie es lo más desafiante. ¿Por qué? Porque definitivamente requiere morir al yo. Ese es el problema, el ego. Y eso lo debo hacer todos los días. Es una rendición sumamente ardua, continua. Es algo que solo Cristo puede lograr en mí. Pero si le permito, Él lo hace, ¿no es cierto? Dios obra. Ahora, Dios no está con un látigo obligándonos a arrepentirnos. Al prepararnos personalmente para la segunda venida de Cristo, Dios nos da tiempo para reconciliarnos con Él. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Cristo toca la puerta de nuestro corazón. Nos llama al arrepentimiento genuino. Es un llamado de amor. Ábrele la puerta. Él te ofrece perdón, salvación y la promesa de vida eterna. Continuamos con la sección del miércoles, 3 de junio. Se titula Gracia Suficiente. Apreciamos tu compañía. Así es. Sabes, ver los repasos de la lección por YouTube no nos trae remuneración personal. El canal de YouTube pertenece al ministerio oficial de la Iglesia Adventista, La Voz de la Esperanza. Al inscribirte y ver las programaciones, apoyas a La Voz de la Esperanza. Así es. Gracias por tu apoyo. Amén. Bien, Omar. Continuemos entonces. La Biblia describe cómo el pecado oculto puede manifestarse como un pesado y oscuro agravio. Oh, sí. Esto me recuerda una historia. Resulta que Juanito y su hermanita Sally estaban visitando a sus abuelitos. Juanito llevó su onda. Practicaba a diario, pero nunca le daba al blanco. Un día Juanito vio el pato mascota de la abuela. Ay, no. En un impulso apuntó, ¡pah! Dejó volar la piedra, golpeó y mató al pato. Horrorizado, Juanito escondió el pato muerto bajo la leña, pero Sally lo vio. Ese día, cuando la abuela dijo, Sally, ¿lavan los platos, por favor? Sally dijo, abuelita, Juanito me dijo que quería ayudar, ¿no es así, Juanito? Y le susurró, Juanito, recuerda el pato. Y Juanito lavó los platos. Después el abuelo invitó a los niños a pescar. Pero la abuela dijo, Sally, necesito que me ayudes con la cena. Y Sally dijo, ¿sabes, abuelita? Juanito quiere hacerlo. Y le susurró a Juanito, recuerda el pato. Y Juanito se quedó mientras Sally se fue a pescar con el abuelo. Pobre Juanito, así pasaron los días. Cierto. Hacía sus tareas y las de Sally. ¿Los dos? Hasta que no pudo soportar más. Le confesó a la abuela que había matado el pato. La abuela le dio un abrazo y le dijo, Juanito, yo vi todo desde la ventana, pero te amo y te perdono. Y me preguntaba, ¿cuánto tiempo dejarías que Sally te tratara como su sirviente? Tremendo, tremendo. Oh, hermano, hermana, el pecado es una terrible carga. Pero al sentir su peso, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a pedir perdón a Dios. Lo maravilloso es que Salmo 103:8 afirma, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Notemos,
Dios pronunció esas mismitas palabras en Éxodo 34:6, después que su pueblo lo había ofendido. Esto nos enseña una verdad crucial. El hecho de que Dios es misericordioso y clemente es también la razón por la cual Jesús murió en la cruz, hermanos. Y todo lo hizo para que nuestra relación con Dios pudiera restablecerse. Sabes, Dios da el primer paso en el proceso de la reconciliación. ¿Cómo lo hace? Nos ofrece su perdón. El texto en Éxodo 34, 1 al 10, es el cumplimiento de esa promesa. El enfoque de la declaración divina en estos versículos se basa en la gracia, expresada en varias características de Dios. Por ejemplo, misericordioso, del hebreo rechem, que significa vientre, evocando la intimidad del vínculo de una futura madre con el bebé en su vientre. Número 2, gracioso. Hace referencia a la idea de algo que se da gratis, kinam. Número 3, paciencia, de nariz larga. Se refiere a la inmensa longanimidad de Dios. Número 4, bondad y verdad. Se refieren a la tiesura entre el amor y la justicia, asegurándonos de que en el día del juicio la gracia divina nos garantiza su perdón y misericordia. Te pregunto, ¿cuán pesada es tu carga? ¿Estás preocupado, afligido por el pecado que te asedia? ¿Lo mantienes oculto, como Juanito escondiendo el pato, dándote horas de desvelo, aflicción emocional, dolor, culpa y desesperación? ¿Te sientes que estás a punto de caer bajo esa pesada carga? Una cosa es cierta, hermanos: identificar nuestros pecados en respuesta a la inspiración del Espíritu Santo y arrepentirnos son partes vitales de una relación próspera con Dios. Esto es cierto, definitivamente. Cuando estamos dispuestos a reconocer y confesar nuestro pecado, clamamos: ¡Oh Señor, ten misericordia de mí, pecador! Pero incluso antes, Nesí, es interesante. Antes vemos que Jesús ya ha estado obrando en nosotros con el Espíritu Santo. Ya hay... Hasta antes de que lo invoquemos. Claro. Tremendo. Al implorar ayuda, Él ve el peso que cargamos y nos lo quita, gracias Amén. a Dios. Amén, hermano, hermana. Saber que somos perdonados y cubiertos por el manto de justicia de Jesús es la experiencia más hermosa que podamos sentir. Sí lo es. No solo el peso del pecado se alivia, sino que al acercarnos a Dios, su gracia es suficiente. Eso nos une a Él, nos fortalece espiritualmente y nos impulsa a amarlo con cada fibra de nuestro ser. Y también debemos fijar nuestra mirada en Cristo, Amén. acercarnos y aferrarnos a Él. Y Él obrará en nosotros. Gloria El libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 340, añade: recibida en el corazón, la verdad de Dios puede hacernos sabios para salvación. Al creerla y obedecerla, recibiremos gracia suficiente para los deberes y las pruebas de hoy. No necesitamos la gracia para mañana. Debemos comprender que hemos de tratar tan solo con el día de hoy. Venzamos hoy, neguémonos a nosotros mismos, velemos y oremos ahora, obtengamos victorias en Dios hoy. Qué hermosa cita. Oh, sí, sí lo es. Tenemos la seguridad
de que nuestras cargas pueden ser aliviadas, hermanos. Nuestro Salvador Jesús está muy cerca. Incluso antes de que vengamos a Él, nos busca. Permanece a la puerta de nuestro corazón y llama. No nos alejemos, mirándole desde la distancia, ignorando su llamado. Corramos hacia Jesús. Pidámosle que cambie nuestros pecados y cargas por su justicia. Amén. Pasemos al estudio del jueves 4 de junio titulado La vestidura más costosa. En la gala de los premios Oscar o Óscares del 2026 se destacó la arquitectura de la elegancia. La actriz Demi Moore dijo que su vestido Gucci era una obra de arte. Nosotros compramos ropa Fucci. Kate Hudson vistió Armani Privé con un collar de diamante verde de 35 millones de dólares. Nada más. Michael Jordan resaltó entre los hombres con su impecable traje de Louis Vuitton. Proyectó carisma y sofisticación. Wow. Ay, ay, ay. La ropa elegante suele definir a los adinerados según los estándares del mundo para decir, mi vestimenta expresa quién soy yo comparado a ti. Pero en el cielo, Omar, todo lo material se desvanecerá. Así lo dice Mateo 6, del 19 al 21. Hermanos, nuestra identidad personal debe expresar a Cristo y su manto de justicia. Según los comentarios judíos del Midrash, antes del pecado, Adán y Eva vestían una túnica de luz suave. Era la gloria divina, no era ropa física. Esa luminosidad simbolizaba santidad, pureza y comunión directa con Dios. Cuando pecaron, Adán y Eva sintieron la vulnerabilidad de su desnudez. ¿Por qué? Porque perdieron esa vestidura de luz que los cubría. ¿Qué solución buscaron Adán y Eva? Se cubrieron con hojas de higuera, pero esas hojas se iban a marchitar. Y lo hicieron con sus propias obras, intentando tomar el lugar de Dios. Esa usurpación fue reparada más tarde, cuando Dios los vistió. Génesis 3:7 relata esa obra, perfecta, divina. Fue escrita usando términos que evocan la fabricación humana de prendas. El verbo wayas significa él hizo. Solo Dios tiene. Dios comprobó que solo Él es capaz de cubrir a los pecadores mediante el sacrificio del Cordero que señaló hacia el futuro sacrificio del propio Mesías, Cristo Jesús. El relato sobre la vestimenta hecha por Dios tiene un significado tipológico. Figurativamente, señala el futuro manto de justicia que Dios concederá a los salvos, que aparece en Apocalipsis 3:5, o la vestimenta de quienes asistirán a la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. Recordemos que Jesús nos ofrece su carácter perfecto e inmaculado. En Apocalipsis 19:8 y Efesios 5:27 se especifica el tipo de vestimenta que debemos usar, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El lino fino representa la perfección de Cristo. En la parábola de Mateo, capítulo 22, versículo 1 al 14, vemos un salón de fiesta con invitados debidamente ataviados.
Vestirse inapropiadamente deshonra al anfitrión y causa una nota discordante en las actividades. El vestido de bodas simboliza la justicia de Cristo y es obsequio del Rey. Rechazarlo equivale a oponernos a lo único que puede convertirnos en hijos e hijas de Dios. Así como los invitados de la parábola, nosotros no tenemos ropa apropiada para vestir. Solo seremos aceptables para Dios si nos ataviamos con la justicia perfecta de Cristo. Oh, revestirnos diariamente con el manto de justicia de Jesús significa vivir bajo la protección e identidad que Cristo nos otorga. Este es un concepto espiritual con varias dimensiones prácticas. Ahora, Omar, entendamos esas dimensiones. En primer lugar, sustituimos nuestra justicia por la de Cristo, ¿no es cierto? Así es. En segundo lugar, su justicia es la que nos protege. Y en tercer lugar, cada día nos proponemos abandonar el viejo yo, imitar a Cristo Amén. Jesús y depender de Él. Ahora, sí, la lección del viernes hace hincapié en que debemos arrepentirnos y entregarnos a Dios. Amén. Para revitalizar nuestra relación con Él. Así es. Y lo certifica con la metáfora agrícola de Oseas capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces, como un agricultor, hacemos surcos en la tierra dura, sembramos, cosechamos, buscando a Dios para acercarnos a Él. Claramente, la tierra de nuestro corazón debe ser preparada para recibir esa lluvia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Así es. Alabamos a Dios por esta instructiva lección. Amén. Hemos recibido valioso alimento espiritual. Recapitulemos. Primero, evitemos la prisa y el ritmo frenético que nos alejan de Jesús. Segundo, estemos atentos a las directivas del Espíritu Santo. Número 3, el mundo dice que no necesitamos cambiar, pero Dios nos pide que vayamos a Él arrepentidos. Número 4, al reconocer y confesar nuestros pecados, recibimos el regalo de la gracia divina. Número 5, busquemos vestirnos diariamente con la justicia de Cristo Jesús. Gloria a Dios por estas fructíferas enseñanzas. Oramos para que produzcan resultados positivos en tu vida. Pero aquí no termina esto, ¿no? No, claro que no. La semana que viene nuestra relación con Dios nos traerá otro importante aprendizaje. Amén. La próxima lección se titula Contratiempos. Acompáñanos nuevamente, estudiemos juntos y conéctate para ver el tema que el pastor Grieve presentará este viernes titulado Salomón no pidió sabiduría. ¿Cómo? Vamos a ver en la raíz original, en el hebreo, cómo de verdad Salomón no pidió sabiduría. Pidió otra cosa. Sintonízanos, escucha. Es un tema relevante que lo puedes aplicar en tu vida y en la vida de otros. Claro, podrás extraer consejos prácticos para ti, tus familiares, tus amigos. No te lo pierdas. ¿Sabes? La meta de cada programación de La Voz de la Esperanza es enriquecer tu vida espiritual. Amén. Lo hacemos porque Cristo viene pronto y deseamos verte en el cielo. No olvides suscribirte al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Así no te perderás ningún programa y podrás compartirlos con tus contactos. Gracias porque cada semana nos acompañas. Gracias por tus comentarios, oraciones, por tu apoyo financiero a La Voz de la Esperanza. Y de nuestra parte oramos por ti y los tuyos. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz. Amén.